El 22 de mayo de 1960, Chile fue sacudido por el terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad. Un sismo de 9.5 grados Richter, que tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, en el sur de Chile. Pero, para comprender la magnitud de este evento, debemos entender qué lo hizo tan único y cómo afectó a la vida de millones de personas en Chile y en otras partes del mundo. En la década de 1950, Chile ya estaba familiarizado con la actividad sísmica. El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica donde las placas tectónicas se encuentran y generan frecuentes terremotos. Sin embargo, ningún terremoto había alcanzado la magnitud de este. Los chilenos no sabían que ese 22 de mayo su país se convertiría en el epicentro de una tragedia y a su vez un hito sísmico mundial. A las 3:11 p.m., la Tierra comenzó a temblar con una intensidad que pocas veces se ha registrado en la historia. Las personas en Valdivia, Concepción y otras ciudades del sur apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El suelo se sacudió con tal fuerza que se registraron rupturas en el terreno, grietas gigantescas que partieron el asfalto, edificios y casas que se desplomaron. El terremoto duró alrededor de 10 minutos, un tiempo interminable para quienes lo vivieron. Las estructuras de cemento se desplomaban, las casas de madera se desintegraban y los postes de electricidad caían uno tras otro. Sin embargo, el terremoto en sí fue solo el principio. En Valdivia, la ciudad más afectada, la destrucción fue total. Se derrumbaron iglesias, escuelas, edificios gubernamentales y casas. La infraestructura clave, como los puentes, colapsó, lo que dificultó el acceso a las zonas más afectadas. Además, el río Calle Calle, que atraviesa la ciudad, se desbordó, sumando la amenaza del agua a la ya grave situación. Raúl González tenía 7 años cuando ocurrió el gran terremoto del sur, pero recuerda lo sucedido como si fuera ayer. Mira, no sabía lo que era. Concepción, Temuco, Valparaíso y otros lugares del sur también fueron severamente dañados. Las viviendas de adobe fueron las más vulnerables y muchas de ellas colapsaron como castillos de naipes. El número de víctimas era incierto, pero el daño material era evidente. Porque una cosa tan rara era un día como hoy, nublado, bravaban los animales, relinchaban los caballos, cantaban las gallinas, los pollos, era una cosa impresionante. Antes de que venga el terremoto, o sea que el temblor. Una radio anunciaba de Concepción, anunciaba la bestia negra se va acercando hacia el sur. Y aquí nos sorprendió a la ciudad también el terremoto. Esto era una locura. Estas tumbas se desplazaban 2-3 metros, que corrían. Fue muy impactante. Unos 15 minutos después del terremoto vino un tsunami. Fueron al menos 8 olas, y una de ellas medía unos 14 metros. Un hombre a caballo que venía gritando, vaya hasta los cerros que viene el mar. Y el mar ya venía entrando, el maremoto. Y por ese hombre empezó a arrancar la gente hacia el cerro. Gracias al aviso muchos se salvaron, incluidos Rodrigo, su madre y hermanos. Otros, en cambio, fueron alcanzados por enormes olas y la corriente los arrastró por kilómetros junto a árboles y casas. Tengo una historia de un amigo, Bernardino Ruiz. Él se le murió a toda su familia en General Bajo, sus hijos, su mujer. Y él viajó 2 a 3 días, viajaron de Taquilla para llegar a Quenuir. Y él encontró a su familia, de los alambres de púa, su mujer, sus hijos, los vas a encontrar. Las costas de Maullín cambiaron. Grandes porciones de tierra quedaron para siempre bajo el mar. Se estima que más de 1.000 personas perdieron la vida directamente debido al terremoto y a los desastres posteriores. Solo sacudió el suelo. El sismo generó un gigantesco tsunami que afectó no solo a Chile, sino que recorrió el Pacífico, alcanzando Hawái, Japón y Filipinas.
Las olas alcanzaron hasta 25 metros de altura en algunas zonas de la costa chilena. Las poblaciones costeras fueron arrasadas y más vidas se perdieron. El tsunami viajó a través del Pacífico, alcanzando las islas del Pacífico Sur y las costas de Japón y Estados Unidos, aunque con menor intensidad. Sin embargo, en Chile las olas devastaron pueblos costeros como Puerto Saavedra y Arauco. La respuesta a la tragedia fue inmediata. Equipos de rescate locales e internacionales llegaron rápidamente a las zonas afectadas. Cruz Roja, organismos de ayuda y el gobierno chileno trabajaron incansablemente para rescatar a los sobrevivientes de entre los escombros. Personas quedaron sin hogar. Concepción, por ejemplo, perdió la mayoría de sus viviendas y edificios, por lo que la ayuda humanitaria se organizó de forma urgente. En medio de la devastación, la solidaridad chilena y la ayuda internacional fueron claves para comenzar la reconstrucción. El terremoto fue un desafío monumental. Muchas de las ciudades más afectadas como Valdivia, Concepción y Puerto de Saavedra se reconstruyeron casi desde cero. A pesar de las dificultades económicas del momento, la resiliencia del pueblo chileno brilló. Las nuevas estructuras, más resistentes a los sismos, fueron clave para enfrentar futuras amenazas sísmicas. Hoy, más de 60 años después, Valdivia y otras ciudades del sur continúan siendo testigos del poder de la naturaleza, pero también del coraje y la determinación de un pueblo que no se rinde ante la adversidad. El terremoto de 1960 dejó una marca indeleble en la historia sísmica mundial y también una profunda huella en la identidad de Chile. El terremoto de Valdivia no solo fue una tragedia, fue un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la vulnerabilidad de la humanidad frente a sus poderes, pero también fue una lección de solidaridad, resistencia y esperanza. Chile, un país marcado por el constante movimiento de la tierra, sigue adelante, siempre preparado para lo inesperado, pero con la certeza de que ante cualquier sacudida el espíritu de su gente nunca se quiebra.